Hola, hermanos y amigos. Bendiciones. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Es nuestra oración que esta palabra llegue a tu vida y traiga la luz y la verdad de ella a tu familia, así como a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema que es el nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús fue anunciado en el Antiguo Testamento y desde el libro del primer evangelio en el Nuevo Testamento tenemos la colección de los datos, cómo fue su nacimiento. Quiere decir la manifestación de la profecía del Antiguo Testamento. El libro de Isaías nos habla en Isaías 7:14 que anuncia a través del profeta. Dios habla diciendo: por tanto, hablándole a su pueblo Israel, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios entre nosotros. Quiere decir que Dios está explicando el que va a enviar parte de Él tomando un cuerpo humano, porque es la única manera que podía relacionarse con la humanidad. La humanidad estaba perdida. Desde mucho tiempo atrás había estado caminando por su cuenta, alejados de la palabra de Dios, de sus enseñanzas, a como nos pidió Dios al principio de cuando creó el hombre y luego fue echado del jardín y empezó a poblar la tierra. Fue instruido que debía enseñar de su palabra, que debía hablar de Él, de sus proezas, de sus promesas, de su poder. Las enseñanzas debía pasar de generación en generación. Pero muchos lo olvidaron y se alejaron de esa enseñanza. Y al no hablar a tus hijos de lo que estaba encargado a ti, obviamente ellos no aprendieron y tampoco no lo pasaron esa información ni enseñanza a sus otros hijos, y así fue de generación en generación. Hasta que llega el momento que el mundo vive olvidando a Dios y alejados de Él. Hoy en día, ¿qué tenemos? Que no hay una verdad enseñada sobre la palabra de Dios. Es un grupo pequeño de toda la población de todo el mundo que conocemos quién es Dios, qué es lo que espera de nosotros, por qué nos creó, por qué nos puso en este mundo. Y eso es lo que debemos predicar y enseñar a todo aquel que pueda escucharnos, no solamente a nuestros hijos, sino a todo aquel que pueda recibir la verdad y buscar la salvación a través de la cruz de Jesucristo. Este anuncio del nacimiento del Mesías fue dado en el Antiguo Testamento y básicamente lo que está profetizando el libro de Isaías en el capítulo 7 está anunciando que una virgen, una mujer joven, porque en esa cultura se casaban también las mujeres jóvenes a temprana edad. Entonces, que una mujer joven y pura daría a luz al Hijo de Dios, que sería Dios hecho carne, encarnado. Luego vemos que en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 1:18, nos da la narración de lo que ocurrió años más tarde. El nacimiento de Jesucristo fue así, nos dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen físicamente,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es allí entonces donde se cumple la profecía de Isaías. En la cultura antigua del Medio Oriente, cuando se proponía el matrimonio, había tiempo de espera. En esa preparación, la familia se conocía, pero los novios todavía no vivían juntos. La boda se celebraba mucho tiempo después. He allí, en ese tiempo, cuando ya estaban de novios, cuando el Espíritu se manifiesta en el cuerpo de María. Isaías 9:6 nos dice que está profetizando que vendrá un niño. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido. Le está hablando a la nación de Israel. Un hijo nos es dado. Primero está hablando de un niño que va a nacer como un humano normal. Y luego nos dice que es un hijo que nos es dado. Un hijo es un hijo, el Hijo de Dios. El principado sobre su hombro. Un principado es hijo de un rey, va a tener responsabilidad. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Veamos entonces cada una de estas características. Nos dice que va a ser conocido como admirable. ¿Qué quiere decir admirable? Quiere decir que causa admiración, que da sorpresa por el carácter que tiene, que es grandioso y sublime. Todos lo van a admirar. Que también es consejero. ¿Quién es un consejero? Es aquel que guía, aquel que enseña, aquel que advierte. Es Dios fuerte. Mira que también está nombrando que es Dios. Dios poderoso, conocemos a Dios creador y a Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios poderoso. Y este Dios creador está enviando parte de Él a tomar el cuerpo humano. Por eso también es Dios, 100% Dios y 100% humano. Es Padre eterno. Otra característica, sabemos que Dios creador es nuestro Padre. Y aquí nos dice que su Hijo también va a ser Padre nuestro. ¿Por qué? Porque sabemos que son tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no es que uno sea mayor que el otro, ni el otro que sea menor que el Padre. Los tres son uno solo, con diferentes características en sus funciones, pero los tres son un solo Dios, son tres en uno. Así que también Él es Padre, porque en Dios no hay tiempo ni distancia. Él está fuera del tiempo nuestro, está en la eternidad. Él no tuvo ni principio ni tendrá fin. Es el Alfa y el Omega. Nos habla en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Es el principio y el fin. También será conocido, nos dice el libro de Isaías, como Príncipe de paz. Cuando Jesús viene a la tierra y luego en su crucifixión, Él resucita 3 días más tarde. Antes de la ascensión le dice a sus discípulos que estaban presentes: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
En otro momento también nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Que no se turbe tu corazón, que no se preocupe por otras cosas, solo que nos enfoquemos en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos presenta y en lo que Él nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Él nos quiere ofrecer esa paz. Él nos quiere ofrecer beneficios del reino de Dios. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz ha sido el sacrificio perfecto que aceptó Dios Padre. Y después de ese sacrificio ya no hay más. Fue el último sacrificio de sangre presentado ante el altar de Dios. Y después, con Él, es que tenemos esa entrada al cielo, al lugar celestial que ha preparado para cada uno de los que lo seguimos y cada uno que lo amamos. Él quiere, y Él pidió al Padre en su última oración en Juan 17, donde le dice que en donde yo esté, le dice al Padre, ellos también estén conmigo. ¿Y quiénes son ellos? Todos los que lo amamos, todos los que le obedecemos. ¿Cuál es la ley de Jesús? Su ley es el amor. Nos dice, ama primero a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que nos enseña que debemos amar no solamente a aquel que nos ama, no solamente a aquel que nos cae bien, sino a todos. Aquel que te cae bien y aquel que no te cae bien, aquel que te hace bien y aquel que te hizo daño, aquel que te odia, porque nos dice debemos amar y orar por nuestros enemigos. Es que no debe haber espacio para ninguna ira ni rencor en el corazón de un cristiano, porque tenemos el amor de Dios dentro, y el amor de Dios es uno, que no da cabida al mal, que no da cabida a nada que sea negativo. Amén. El libro de Miqueas es otro profeta del Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 profetiza que Jesús nacerá en un pueblo llamado Belén. Nos dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos está declarando claramente que no tuvo principio, Él ha salido de Dios Padre. Y que ahora está en un cuerpo humano, un cuerpo como el nuestro, con límites. Un cuerpo, pero por afuera igual. Sin embargo, por dentro, el corazón es limpio, no tiene mancha de pecado. Él nunca tuvo pecado, ni aceptó tentaciones. Mateo 2, del 1 al 6, nos habla, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos seguían esa guía, esa luz a donde se movía esa estrella hacia el sitio de Belén. Herodes era para entonces el único rey y él quería que nadie salga con otra corona,
ni nadie adore a otro rey, sino a él solo. Cuando él escucha a estos, algunos le llaman reyes magos, venían del oriente, que vienen a buscar a este rey que ha nacido, entonces él se preocupó y reunió a todos sus sacerdotes y escribas y magos para preguntarles dónde había de nacer este niño. Él quería eliminarlo. Él quería eliminar esa rivalidad que estaban haciendo contra él. Y para que no ocurra, como no sabían exactamente qué niño era ni en dónde encontrarlo, fue donde él da esa orden de matar a todos los niños de 2 años para abajo. Los escribas sabían que Belén era el lugar de nacimiento, que se había profetizado para el Mesías. Así lo dieron a conocer. ¿Cuál es la misión de Jesús que vino a cumplir? Lucas 2, del 10 al 12, nos habla. Pero el ángel les dijo, esto es cuando el ángel se le aparece a los pastores en los campos. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa Mesías en el Antiguo Testamento y que significa el ungido. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Para qué servía un pesebre? Un pesebre era donde le daban alimento a los animales. Y era en un establo. Un pesebre se encontraba siempre dentro de un establo, donde están y viven los animales, se resguardan. Un rey ha nacido en un establo. ¿Qué tipo de rey? Cuando pensamos en reyes, pensamos en palacios, mansiones, lujo. Pero este rey venía humildemente, dejó su palacio en el cielo, dejó su reino de abundancia en el cielo y se hizo humilde. Nos dice la palabra, y se humilló hasta lo más bajo, tomando cuerpo humano. Y no solo eso, sino que la humanidad de ese tiempo lo humilló aún más, trayéndolo a la cruz de la manera como lo hicieron. Le pusieron su corona de espinas, lo latigaron hasta que lo deformaron. Ya no tenía forma humana, nos dice el libro de Isaías. Le jalaron, le desgarraron las barbas, le daban de puñetes y golpes, lo dejaron desnudo y lo clavaron en una cruz. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de un corazón humano? Sin embargo, él aceptó esa humillación porque sabía lo que iba a venir delante. El gozo que le daba el ver el futuro que iba a ser, que esa cruz
va a servir de puente entre la humanidad perdida y el regreso al camino al cielo. Porque hasta entonces la humanidad estaba condenada para ir al infierno. Pero por esa cruz, Jesús puso ese puente, ese camino angosto que nos va a llevar al cielo con Él. Y Dios Padre nos va a recibir porque estamos caminando con Él de la mano. Hemos aceptado su sacrificio que lo hizo por ti y por mí. El nacimiento de Jesús es la mejor noticia que jamás habremos de recibir. Regocijémonos, pues hoy Jesús nos ofrece redención a través de ese sacrificio de sangre. Él es el nuevo pacto hecho entre Dios Padre y Dios Hijo, en donde no va a haber participación del hombre para malograrlo, para traerlo abajo, para darle la espalda, para decir ya no puedo más, ya me cansé. No, porque es Dios Padre y Dios Hijo. Y nosotros estamos, si aceptamos ese sacrificio, que es la verdad de lo que representa la cruz, entonces nos dice la palabra, estamos insertados en Cristo y Cristo vive en nosotros y con Él estamos entonces ya comprados de regreso al Padre. Tal como se hizo en un principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, y eran perfectos y caminaban con Él en el jardín del Edén. Así nos salva de la condena del infierno, nos salva de toda tribulación, Jesucristo, y nos lleva hacia el Padre para regresar a ese estado original de la creación perfecta en cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando Jesús es tomado prisionero y lo presentan ante Poncio Pilato, él le dice, ¿así que tú eres rey? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y esto lo encontramos en Juan, el Evangelio de Juan, 18, verso 37. Y Jesús le dice, ¿eres tú quien dice que soy rey? Él no se nombró rey ante Poncio Pilato. Fue él que le dice que él era rey. Pero Jesús le dice, yo para esto nací. ¿Qué quiere decir? Para pasar por este sacrificio. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esa verdad que se había perdido, la verdad de la palabra de Dios, que hoy tenemos el privilegio de tenerla escrita, toda, compilada en lo que llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No tenemos que ir a buscar los rollos y cuál es el libro el primer libro, el segundo libro, o juntarlos. No, ya lo hizo el Señor a través de otra gente en otro tiempo antiguo. Lo hizo para que nosotros seamos privilegiados de tener toda su palabra al alcance de nuestras manos, al alcance de nuestros ojos. Solamente tenemos que abrirla, leerla, estudiarla, pedirle al Espíritu que nos dé el entendimiento cuando buscamos en ella sus promesas de Dios y creer en que cada una de sus promesas Él las cumple, porque Dios es fiel a su palabra. Gloria a Dios.
Y Jesús agrega, todo el que está de parte de la verdad, el que acepta la verdad, la palabra de Dios, escucha mi voz. Él se presenta como el pastor de las ovejas y las ovejas reconocen su voz. Podemos escuchar muchas voces que nos atraen, que nos llaman la atención, que nos da la curiosidad, pero tenemos que aprender a reconocer la voz de Jesús. ¿Cómo? En esa relación que Él quiere entablar contigo y conmigo. Esa relación constante te va a poner y a ser más sensible a su presencia y a su voz. Debemos aprender a reconocerlo. Aleluya. Jesús vino a esta tierra, nació como un bebé normal, humano, y lo hizo por amor. Dios nos amó tanto y nos ama tanto que envió a su único Hijo, Jesucristo, al mundo. Y es solo a través de Él que tenemos acceso a la vida eterna, a través del sacrificio de la cruz. Se hizo hombre para acercarnos a Dios Padre. Exprésale hoy tu gratitud por su nacimiento y por la bendición de haber recibido, que por Él recibimos la gracia y el perdón de Dios Padre. Él es el único intermediario entre el humano y Dios Padre. Él es el único intercesor entre nosotros para llegar al reino de Dios. Él da como un abogado la cara por nosotros y nos presenta limpios a través de su sangre a Dios Padre. Muchas gracias por su audiencia. Espero que esta enseñanza realmente nos abra el entendimiento y nos motive a buscar que acercarnos a Jesucristo. Dios los bendiga y hasta la próxima.